Durante años, la historia parecía perfecta. Gökberk Demirci hablaba de sinceridad, de emociones reales, de un pasado que según él había quedado atrás. Pero ahora la verdad ha salido a la luz y todo lo que creíamos saber se tambalea. Semre Arda, la mujer que siempre habló desde la transparencia, se ha convertido sin quererlo en el centro de una revelación que nadie vio venir. Lo que parecía una simple historia de amistad y respeto mutuo, escondía algo mucho más profundo. Una mentira cuidadosamente sostenida durante años. Las cámaras siempre los mostraban sonrientes, como si entre ellos no hubiera más que cariño y distancia profesional. Pero detrás de esas miradas había secretos que el tiempo ya no pudo ocultar. Fuentes cercanas aseguran que Gökberk guardó un detalle que podría cambiar por completo la forma en que el público lo percibe. Semre, por su parte, lo sabía, pero eligió callar por respeto. Hoy, ese silencio pesa más que cualquier palabra, porque la verdad, cuando llega, no pide permiso. Todo comenzó cuando un periodista encontró un documento olvidado, una prueba pequeña pero contundente. Algo que demostraba que Gökberk había mantenido una historia oculta, un acuerdo, una realidad paralela que desmonta la imagen del hombre sincero que todos admiraban. No se trataba de traición amorosa, sino de una verdad emocional escondida. Semre fue parte de esa verdad, aunque nunca quiso serlo. Su reacción, llena de dignidad, solo aumentó la curiosidad del público. Gökberk había hablado muchas veces de honestidad, de ser transparente con sus emociones, de que nada en su vida era fingido. Pero ahora, los espectadores se preguntan si todo fue parte de una estrategia para proteger una historia que él no se atrevía a confesar. Semre, en una reciente entrevista, no negó ni confirmó los rumores. Solo dijo: a veces, el silencio es la forma más elegante de decir la verdad. Una frase que bastó para incendiar las redes. La noticia se expandió como un relámpago. En cuestión de horas, miles de fans comenzaron a debatir qué era esa gran mentira que Gökberk ocultó. Algunos defendieron su derecho a guardar su vida privada, mientras otros exigieron respuestas. Pero lo más impactante fue el silencio de Semre, un silencio que gritaba más que cualquier declaración. Ella siempre ha sido símbolo de serenidad, y su calma ahora parece la confirmación de algo que no necesita explicaciones. Fuentes del entorno de Gökberk aseguran que su mentira no nació del ego, sino del miedo. Miedo a perder lo que había construido, miedo a enfrentar un pasado que prefería mantener enterrado. Y es que, según esas mismas fuentes, Semre conocía esa historia desde el principio. Lo acompañó en su carga, lo protegió del juicio ajeno, pero al final la verdad terminó saliendo a la superficie. Porque el tiempo, tarde o temprano, desnuda todas las máscaras. Los seguidores más fieles aseguran haber notado señales desde hace tiempo. Momentos en los que Gökberk parecía incómodo, miradas que evitaba, respuestas que no coincidían con sus palabras. Pero nadie imaginó que detrás había algo tan personal, tan humano. Semre, al ser consultada, solo sonrió y respondió: lo importante no es lo que se dice, sino lo que se siente. Una respuesta que desarmó a todos. Era una defensa, una confesión o una despedida emocional. La prensa turca no tardó en reaccionar. Titulares, debates, programas de televisión dedicaron horas enteras a analizar cada gesto, cada silencio. Pero lo cierto es que nadie tiene la historia completa, salvo ellos dos. Y quizás esa es la razón por la que el público no puede dejar de mirar. Porque cuando el amor y la verdad se mezclan, nada vuelve a ser igual. Semre y Gökberk se convirtieron, sin proponérselo, en el reflejo de una realidad que muchos viven en silencio. Algunos críticos aseguran que esta revelación podría destruir la imagen de Gökberk. Otros, en cambio, creen que lo humaniza, que mostrar sus miedos, aunque haya sido tarde, lo acerca al público más que nunca. Porque al final todos escondemos algo. Semre, en cambio, ha salido más fuerte. Su compostura, su elegancia emocional y su manera de no alimentar el escándalo la han convertido en símbolo de fortaleza silenciosa.
La gente la admira por lo que calla, no solo por lo que dice. Lo que más sorprendió fue la aparición de un video antiguo. En él, Goldberg hablaba de una promesa que nunca debí hacer. Nadie entendió entonces a qué se refería, pero ahora, con la revelación, esas palabras toman un nuevo significado. Los fans analizan cada segundo, cada gesto. Dicen que sus ojos ya sabían lo que su boca no se atrevía a decir. Y tal vez, en esa culpa silenciosa, se esconde el verdadero motivo detrás de su mentira. A pesar del revuelo, no hay odio. Hay tristeza, sí, pero también comprensión. Porque la mentira de Goldberg no parece nacer del engaño, sino del intento de proteger algo frágil. Siempre lo entendió mejor que nadie. Por eso no lo juzga. Por eso no habla. Y esa actitud, paradójicamente, ha convertido su silencio en el más poderoso de los discursos. Ambos saben que la verdad tiene su propio ritmo y que a veces revelar todo puede destruir más de lo que sana. En los últimos días, Goldberg fue visto en público, más serio que de costumbre. No dio declaraciones, solo saludó a sus seguidores con una mirada perdida, como si el peso de los años callados finalmente lo alcanzara. La gente lo recibió con cariño, con esa mezcla de empatía y decepción que solo los verdaderos fanáticos pueden sentir. Y en medio de esa multitud, su silencio volvió a hablar. Los rumores sobre un reencuentro entre él y ese hombre comenzaron a circular. Algunos dicen que ya se vieron en privado, que hablaron, que lloraron. Nadie lo sabe con certeza, pero todos lo imaginan. Porque hay historias que, aunque se rompan, siguen vivas en algún rincón del alma. Y esta parece ser una de ellas. Una mentira, sí, pero nacida de un amor que quizás nunca se dijo en voz alta. El público ha convertido la frase "la gran mentira" en un símbolo. No como acusación, sino como reflejo. Todos mentimos alguna vez por miedo, por amor, por no perder lo que duele demasiado soltar. Y Goldberg lo hizo, pero lo pagó con lágrimas silenciosas. Siempre, mientras tanto, sigue caminando con la serenidad de quien sabe que no necesita demostrar nada. Su silencio sigue siendo su verdad más poderosa. Y así, entre verdad y mentira, entre amor y miedo, la historia continúa. Nadie sabe si volverán a cruzarse frente a las cámaras, o si preferirán que da sombra. Lo cierto es que, con esta revelación, el público no los verá igual. Porque ahora, detrás de cada gesto, sabrán que hubo una mentira, pero también un corazón que no supo cómo callar su verdad.